Buenos días, amada Iglesia de Dios, Ministerios de Familia. Buenos días, mis pastores. Qué bueno verlos en esta mañana, en esta celebración de aniversario, y queremos en esta mañana contarles algo acerca de nuestra experiencia en nuestra iglesia. Bueno, hace 20 años nosotros asistimos a nuestra sede, a la Iglesia de Dios, mi familia. Llevamos allí fielmente y hasta el día de hoy servimos a nuestro Señor. Hermanos, también pues quería contarles lo maravilloso que ha sido estar en la iglesia. El tiempo de servir también en la iglesia ha sido una bendición. Aprendí haciendo cosas muy pequeñas, tal vez en una casa de fe, alcanzando un refrigerio, tal vez haciendo una dinámica, alguna cosa así muy sencilla, y después Dios pues fue formándome ya en la iglesia, ¿cierto? Empezamos con ese maravilloso ministerio que es la escoba, y hasta el día de hoy seguimos con ese mismo ministerio de la escoba, seguimos ministrando a los niños, seguimos haciendo cosas al lado de nuestros pastores, ¿cierto? Y en cada una de las áreas donde Dios nos ha puesto, en alabanza, haciendo la actividad, en todo nos hemos gozado, porque lo mejor que uno puede hacer es estar sirviendo en la iglesia, y para mí es satisfactorio que mis hijas y mi familia le estén sirviendo al Señor allí en la sede de nuestra iglesia. Bueno, una enseñanza que haya impactado mi vida y mi corazón fue un domingo, 10 de la mañana, porque el servicio era a las 10. En medio de la enseñanza mi pastor estaba enseñando sobre el perdón. En ese momento mi pastor detuvo la enseñanza y el servicio y dijo que nos daba 10 minutos para llamar a alguien, para hablar con alguien de nuestra sede y pedir perdón. Pues inmediatamente yo dije, no tengo a quien pedirle perdón, pero el Señor me reveló que había que llamar a mi papá y pedirle perdón. Y así lo hice, salí, inmediatamente cogí mi celular, llamé a mi papá, le pedí perdón y realmente hubo una reconciliación, y para mí personalmente fue una total bendición. Bueno, pues también en esta mañana aniversario quiero resaltar mucho el trabajo de mis pastores, ¿cierto? Esa pareja pastoral que Dios ha puesto a dirigir a nuestra iglesia. Exalto mucho la labor que ha hecho un pastor, porque ha sido una persona que ha trabajado arduamente, a pesar de que un tiempo estuvo trabajando en la Sociedad Bíblica Colombiana. Él nunca falló, sí, un domingo, nunca falló un tiempo de ayuno, siempre estuvo pendiente, y si él no podía estar en ese momento, siempre estaba pendiente de que ese día se hiciera lo que debía hacerse, porque siempre ha estado pendiente de hacer las cosas para el Señor. Estoy agradecido porque ha formado familias, estoy agradecido en este momento porque nosotros somos primero por Cristo, por su palabra, pero también por personas como él que se han levantado en medio de las circunstancias para levantarnos, para bendecirnos, para enseñarnos. Yo digo personalmente para formarme, porque me ha venido formando como lo que soy, un siervo de Dios, y aún como hombre, como pareja, como papá, como hijo. Todo esto lo ha hecho él. Entonces, y pues también agradecido por todo lo que el Señor ha hecho a través de mi pastor. Y en este tiempo de pandemia fue un poco complicado, fue un tiempo muy difícil, y también exalto la labor que él tuvo. Él estuvo trabajando allí desde la iglesia, ¿cierto? Enviándonos sus predicaciones, sus enseñanzas de parte del Señor. Nosotros como familia pues también lo hicimos aquí, hicimos videos para los niños para que ellos no se quedaran sin sus clases. En ese tiempo fue difícil sostener la iglesia sin la asistencia de nuestros hermanos. De esa manera mis pastores, Dios les daba tantas estrategias. Una de ellas que me acuerdo tanto es la venta de tamales. Ellos se pusieron a repartir tamales en su carro, de puerta en puerta. También pues fue difícil la transmisión de las enseñanzas. Ellos fueron creciendo de una manera sorprendente con YouTube, bueno, las herramientas que el Señor daba. Y pues gracias al Señor le damos, porque nosotros como familia pudimos también aportar en las enseñanzas de nuestros niños por medio de YouTube. Muchas gracias, bendiciones a todos, los amamos mucho. Chao iglesia, los amamos, mis pastores. Segunda carta a los Corintios, capítulos
capítulo 11, versículos 13 al 15. ¿Lo tiene ahí? Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer esa palabra que me confrontó bastante. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén y amén. Cierren sus ojos allí. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos revele la palabra, ¿verdad? Pida al Espíritu Santo. Te pido en esta mañana que tú traigas revelación, traigas iluminación, Señor, acerca de lo que vamos a estudiar en esta mañana. Padre, que la palabra tuya toque corazones, Señor. Padre, nos inquiete, pero también nos haga libres, Señor, nos transformen. No vinimos a entretener personas, no vinimos, Señor, a ser entretenidos, ni Padre lindo, sino vinimos a ser desafiados para ser transformados por medio de tu palabra. Gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos que tú tomes control. Y Padre, muchas gracias por cada persona que hoy está acá, Señor. Sabemos que alguno que otro, Señor, pasará por alguna prueba, pero hoy, Padre, declaramos que hay libertad. Hay libertad en el nombre de Cristo. Amén y amén. Y amén. Bueno, yo quiero hablar un poquito acerca del diablo hoy. No merece que le prediquemos del diablo, pero es necesario porque está en la Biblia. Y usted sabe, mi amado hermano, que nosotros enseñamos todo el consejo de la Biblia, ¿cierto? No quisiera dejar pasar por alto que antes de que muchos de ustedes se vayan de vacaciones, muchos de ustedes se marchen para de sus familias, ¿cierto? Hacerles una pequeña consejos, darles unos pequeños consejos con relación al diablo y a sus estrategias para poderlos anular a ustedes. Por eso, mi amado hermano, cuando tomamos el texto bíblico que hoy estamos trayendo, quiero hablar acerca del diablo. Y el diablo, como el diablo no es como lo vemos o como nos lo enseñaron, ¿cierto? Sino que el diablo utiliza un traje muy elegante, ¿cierto? Un traje muy llamativo. Entonces quiero hablar acerca de eso. Entonces por eso hoy quiero hablar acerca del malentendido que muchos de nosotros tenemos acerca del diablo. Por ejemplo, uno mira los dibujos, las caricaturas, las películas, uno mira la internet, las redes sociales. ¿Cómo pintan al diablo? Pues el diablo es descrito o es pintado en caricaturas, ¿cierto? Como chiste, como aquel ser que tiene cuernos, que tiene barba, que tiene tridente y que tiene un rabo, como el símbolo de la América de Cali, ¿cierto? Como el símbolo de la América de Cali. Entonces decimos, ese es el diablo, y si tú lo ves en la calle lo vas a identificar claramente, ¿no? Pero el diablo, fíjese que esa es una de las grandes mentiras del diablo, que él se muestre de esa manera. Esta es una de las mentiras. Por eso, como nosotros tenemos una imagen del diablo como con cachos, con rabo y con tridente, pues no sabemos identificarlo, y esa es una de las mentiras grandes del diablo, porque el diablo no está en el infierno, porque el infierno todavía no se ha inaugurado. Él está paseándose por todo el mundo. Él se está paseando por todo el mundo. Entonces, por eso vamos a mirar cómo opera el diablo en este tiempo y cómo tenemos que identificarlo. Por eso hoy vamos a mirar que el florecimiento, una de las cosas, por ejemplo, hablamos de que hoy han surgido muchas iglesias satánicas. ¿Sabía usted que hay iglesias satánicas? En Bogotá hay una iglesia satánica por el lado de Chapinero. Y entonces se han abierto iglesias satánicas, ¿cierto?, en los últimos tiempos. Y no es de sorprenderse, mis amados hermanos, porque el mismo apóstol Pablo, por ejemplo, se lo advirtió a Timoteo en la primera carta a Timoteo 4:1, cuando uno lee que Pablo le dice a Timoteo: pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos que algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Observe que cómo está cogiendo de fuerza estas doctrinas que tienen que ver con el satanismo y lo contrario, o sea, el anticristo. Todo lo que se opone a Cristo se llama anticristo.
Y suena como muy bonito. Por ejemplo, hoy vemos cómo el diablo está operando en este tiempo, es a través del feminismo, el feminismo, a través de incluso de la ecología. Usted me dirá, pero pastor, ¿de verdad sí? En este momento todas estas son operaciones del diablo, por ejemplo, y hay que identificarlas. Por ejemplo, esto de cuidar el medio ambiente, sí está bien cuidar el medio ambiente, pero fíjense cómo nos han vendido la idea de que el medio ambiente es como un dios, que entonces ya el medio ambiente está por encima de muchas cosas. Vemos allí, por ejemplo, el feminismo, que la mujer reclama sus derechos, cuando la mujer siempre ha tenido derechos. Lo que pasa es que hay un orden, siempre hay un orden. Lo que pasa es que las mujeres, feministas, no hablo de todas las mujeres porque las mujeres cristianas son mujeres de Dios, pero aquellas mujeres feministas procuran que se les den los mismos derechos que los hombres en todo sentido, ¿cierto? Pues sí, ya lo tienen, ya lo tienen. Lo que pasa es que ellos quieren, digamos, manifestarse, una rebelión antihombre, digámoslo así. Y esta es una de las formas en que se está manifestando el diablo. Por ejemplo, hoy no vino Carmen, pero Carmen, ella dirige la librería CLC en México el país, no el barrio México, México, ¿cierto? Y contaba ella que un día, y ustedes lo escucharon acá, como unas feministas en una feria de libro en Veracruz sacaron sus libros y se los quemaron. Los quemaron los libros, hicieron una hoguera y la policía no pudo hacer nada al respecto. Rayaron, destruyeron el stand, de hecho hicieron de las suyas, y eso parece como algo terrible, ¿cierto? Por ejemplo, vemos también la comunidad homosexual, cómo se está tratando de abrir paso, y todo lo muestran, los medios de comunicación lo muestran como algo bueno. Por ejemplo, no hay novela, mi amado hermano, no hay novela que no tenga un homosexual. Dígame si no, muéstreme una novela que no tenga un homosexual. Todas muestran un homosexual o una relación ilícita, porque lo están tratando de vender como algo normal, lo están tratando de vender como algo que es lógico, que la gente tiene derecho a expresar su identidad sexual. Y ojo, porque eso está tocando a nuestros niños. Y nosotros como padres, como bien lo vimos en el mes de octubre, nosotros tenemos la potestad de bendecir a nuestros hijos y no permitir, somos la puerta que permitimos o no permitimos el acceso de ciertas cosas a nuestra casa. ¿Está conmigo? Gloria a Dios. Entonces el diablo se ha mostrado mucho en esto, mi amado hermano, y una de las cosas que habla Pablo es precisamente la apostasía de la fe. La apostasía de la fe. Personas que se relacionan con espíritus engañosos, personas que vienen y enseñan como si fuera de Dios, de parte de Dios, pero usted va a darse cuenta que en el fondo no es nada de Dios, sino son personas orgullosas cuya pretensión es avergonzar el evangelio, para que muchos renieguen de Cristo y no acepten la salvación, sino que cuando venga el advenimiento de Cristo muchos vayan al infierno. Bien decía el evangelista Reinhard Bonnke, que ahora está en la presencia del Señor, decía Reinhard Bonnke: mi propósito en mi ministerio es que el cielo esté lleno y que el infierno esté vacío. Y él decía, y en muchas de sus campañas evangelísticas en África, él llenaba estadios, pero ya con los estadios no era suficiente, llenaba aeropuertos donde incultos, había un solo culto, habían 2 millones a 3 millones de personas. Eso era, la vista se perdía de personas hacia el horizonte. Impresionante. El diablo quiere avergonzar esto. Entonces fíjense que cuando nosotros estamos fundamentados en la palabra del Señor, es fácil caer en las redes del diablo. O sea, fácilmente vamos a ser arrastrados por doctrinas de demonios sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta, podemos decir: si usted es cristiano, usted va a responder claro, amén. Pero muchas veces nosotros estamos opinando sobre cosas o haciendo cosas que el diablo quiere que hagamos para que otras personas, nuestros seres amados o amigos, nos vean actuando de manera como el diablo quiere actuar. ¿Para qué? Para negar la salvación. Entonces escuche bien esto: el diablo es más peligroso cuando se disfraza de bondad. Diga conmigo: el diablo es más peligroso cuando se disfraza de bondad, cuando se disfraza de amabilidad, ¿cierto? De cosas aparentemente buenas. Entonces, como cristianos tenemos que aprender a reconocer a nuestro enemigo. Tenemos que aprender a reconocerlo. O sea, a mí me llama la atención cómo los perritos
en el aeropuerto los entrenan para identificar entre un ciento de maletas la maleta que tiene la droga, ¿sí o no? Y usted podría pensar, pasar por alto alguna maleta, todas están bien, todas están igual, las pesa, las sacude, y usted puede pasarle por alto una, pero a un perro nunca se le pasará por alto. Bien decía mi jefe Manuel Vadillo en la Sociedad Bíblica que uno tiene que aprender a desarrollar la nariz de perro, ¿cierto? Nariz de perro es saber tener un discernimiento espiritual, ¿cierto? Usted tiene que saber discernir qué es lo que estamos viendo, qué es lo que está usted escuchando, qué tipo de enseñanzas usted está recibiendo. Las redes sociales hoy en día se ha convertido en una fuente de muchas enseñanzas. Hay mucha gente que sube cosas y no quiere decir porque la persona sea muy reconocida o sea muy popular, ¿cierto? Quiere decir que todo lo que esa persona enseña sea bíblico. ¿Aló? Uno tiene que aprender a discernir. Entonces podemos reconocer, ¿cómo podemos reconocer al diablo? Y es que el diablo, mi amado hermano, ¿cuántos saben que el diablo es un enemigo derrotado? Pero ¿cuántos saben, para los que saben de serpientes, cuántos han visto una serpiente alguna vez en su vida, que si se le corta la cabeza, aún la cabeza puede morderlo? Gracias por ese entusiasmo. El diablo le cortaron la cabeza en la cruz del Calvario, Jesús se la cortó, pero la cabeza todavía puede morder. Y entonces por eso, mi amado hermano, así como la persona tiene que tener cuidado, pues hay tres formas en que el diablo opera en este tiempo, ¿cierto? Para poder hacerle oposición al cristianismo del verdadero mensaje. ¿Y cuáles son esas tres cosas que hace el diablo? Y todas las tres empiezan con la letra C. La letra C. ¿Cuál es la primera cosa que hace el diablo? La primera cosa que hace el diablo es complicar. Diga conmigo, complicar. O sea, complica tanto la ejecución del evangelio como el recibir el evangelio. Él complica. Número 2, él contradice. ¿Recuerda usted cuando el diablo en forma de serpiente se le apareció a Eva en el huerto de Edén, allá en Génesis capítulo 3? ¿Qué fue lo que dijo? Él contradijo lo que el Señor le había dicho a Adán y Eva en Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 2, 17, el Señor le dijo a Adán y Eva: de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol que está en el medio del jardín, ¿cierto? De ese no comerás, porque el día que comas ciertamente, ¿qué? Morirás. Eso fue. Pero en Génesis 3, entonces el diablo empieza a decir: con que Dios os ha dicho. O sea, ¿qué está diciendo? Está contradiciendo, está poniendo en tela de juicio una palabra que Adán y Eva recibieron de parte del Señor. Usted puede recibir una palabra aquí, una palabra que a usted lo levanta, una palabra que a usted lo anima, una palabra que a usted le da ánimo, que lo enfoca en las cosas del Señor, y usted puede, en cualquier momento alguien le puede decir con que Dios le dijo a usted eso, o un pensamiento puede llegar a su mente. ¿Para qué? Para desenfocarlo el propósito de Dios. Entonces vamos a mirar que primero el diablo complica, número 2 contradice, pero en tercer lugar, la tercera C es que el diablo controvertir, mi amado hermano. Y voy a explicar brevemente cada una de estas tres etapas, ¿cierto? Pero vamos a mirar allá el versículo 13, segunda a los Corintios capítulo 11, versículo 13. Vaya conmigo y lo lee conmigo, por favor. ¿Qué dice allá? Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ahora, fíjense que aquí vamos a encontrar la primera C, y es que el diablo complica el mensaje del evangelio. Él trata de complicar el mensaje del evangelio. Ahora, ¿cuántos saben que el mensaje del evangelio es lo más sencillo del mundo? Si usted no lo cree, vea primero a los Corintios 15, ¿cierto? Primero a los Corintios capítulo 15, 3 y 4. Y allí Pablo resume en pocas palabras lo que es el evangelio. Si usted a alguien le pregunta qué es el evangelio, usted va a leerle este pasaje. Dice: porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿En qué consiste el evangelio? En esto, que Cristo murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Cristo venció la muerte, Cristo venció la pobreza, Cristo venció la enfermedad, Cristo venció al diablo. Y ese es el mensaje que quiere el diablo impedir. Porque cuando las personas lo comprenden, inmediatamente lo reciben a Cristo.
Pero entonces el diablo va a tratar de hacer todo eso. Entonces, sencillamente yo quiero decirle, el mensaje del evangelio es lo más sencillo del mundo. Ahora, Cristo muere por nuestros pecados. Dice, ¿conforme a qué? A las escrituras, conforme a la Biblia. Esto no es que alguien se lo inventó, mi amado hermano. Eso no fue que alguien, el pastor Pepito Pérez, que sale mucho en YouTube, que tiene un canal de televisión en Guatemala, lo dijo y entonces eso es la doctrina. No, la doctrina surge de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra fuente de alimento, mis amados hermanos. De tal manera que usted vive es de la palabra de Dios. Amén. Por eso la palabra está diciendo brevemente, está diciendo, Jesús murió conforme a las escrituras, fue sepultado conforme a las escrituras, pero resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tú entiendes este mensaje de la cruz del Calvario, cuando tú entiendes el por qué Cristo murió en la cruz del Calvario, el por qué descendió a las profundidades del Hades y la muerte no lo pudo retener, el por qué Cristo en la cruz del Calvario recibió toda la ira del Padre, la ira que era para nosotros, Jesús la recibió sobre su cuerpo. Ahora, el mensaje del evangelio significa, porque evangelio es buena noticia, significa que la ira del Padre ya no es para ti, porque Cristo ya la llevó sobre su propia humanidad. Aló, somos libres. Y dale un aplauso, dele bueno al Señor. Ahora, miren ustedes cómo el diablo ha operado en los últimos tiempos. Cuando usted se encuentra con una persona amiga suya y esa persona se entera que usted es cristiano, ¿cuál es la primera conversación que viene? Ay, se convirtió al evangelio. Empiezan a pensar en ritos, en prohibiciones. Ya no puede tomar, ya no puede fumar, ya no puede ir a rumbas. Ya son las cantidades de prohibiciones: falda larga, cabello largo. Eso son cosas que el diablo empezó a maquillar para hacer ver el evangelio aburrido, para hacer ver el evangelio que está fuera de tiempo, mi amado hermano. El evangelio no es aburrido, mi amado hermano. El evangelio es lo más emocionante que puede haber. Si usted tiene a Cristo en el corazón, usted tendrá que decir: Señor, gracias, porque gracias a Dios soy salvo. Mire, yo le digo una cosa: yo llevo 30 años que no tomo una cerveza. 30 años que no tomo una cerveza. Yo no necesito cerveza. 30 años que me fumé mi último Marlboro. Yo no necesito de Marlboro ni de cerveza ni nada para ser feliz. Yo tengo al Espíritu Santo, los tengo a ustedes, tengo a mi esposa, tengo ahora a mi nieta, gloria a Dios. ¿Qué más motivos de gozo tengo? Y tengo la esperanza gloriosa de que voy a irme al cielo, mi amado hermano. Por eso cuando Nicodemo se encuentra con Cristo allá en Juan capítulo 3, y Nicodemo tenía un poconón de cucarachas en la cabeza, un hombre de palabra, tremendo. Y entonces él reconoce que Cristo venía tenía algo especial, diferente a los demás fariseos. Él le dice: yo sé que tú has venido del cielo, ahora quiero que me digas cómo hago para ser salvo. Entonces Jesús le responde, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el evangelio. La Biblia resumida, mi amado hermano, está en Juan 3:16. Así que, ¿qué hacen los falsos maestros? ¿Qué hace el diablo? El diablo utiliza personas, y muchas veces son personas muy amadas por nosotros, ¿no? Gente ignorante, yo quiero decirte, gente ignorante no significa que sea malintencionada, pero a veces somos ignorantes porque lo primero que escuchamos repetimos como ¿qué? Como loros. Y entonces estamos diciendo: no, lo dijo pastor Pepito Pérez, eso es de verdad, eso es la verdad. Pero usted no confronta con la Biblia, y usted tiene que ser como los hermanos de Berea, ¿cierto? De Hechos 16, que ellos todo lo que escuchaban lo confrontaban si era cierto, estaba en la escritura o no lo estaba en la escritura. Y yo creo que una de las cosas terribles que está pasando hoy a la iglesia en general, a la iglesia en el mundo, es la ignorancia. Es la ignorancia, es ignorar las escrituras. Entonces, por eso, mi amado hermano, surgen falsos maestros. Y como hay falsos maestros, también hay hermanos que son, digámoslo de esta manera, que son creídos en el sentido de que todo lo creen, ¿cierto? Hasta las falsas enseñanzas, ¿cierto? Y entonces creo que esto le ocurrió a los hermanos de Galacia. Usted lee la carta de Gálatas, usted va a encontrar que Pablo, cuando les predicó el evangelio, ellos lo recibieron con un ánimo, se emocionaron, recibieron todo, pero cuando volvió a pasar, se enteró que habían pasado unos falsos maestros judaizantes donde les dijeron:
que no era suficiente con solo recibir a Cristo en el corazón, sino que tenían que circuncidarse y tenían que guardar el Shabbat y tenían que hacer ciertos ritos judíos, y entonces como que empañando la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Me entiende esto lo que estoy diciendo? Por eso Pablo no pudo reaccionar con menos. Dijo: estos gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? Si yo les enseñé y ustedes recibieron el evangelio con toda prontitud, ¿qué les pasó? ¿A quién quieren agradar ustedes? ¿Quieren agradar a la gente o quieren agradar a Dios? ¿A quién quieren agradar ustedes? Entonces, por eso, mi amado hermano, usted lee allá Gálatas capítulo 3, usted mira allá Gálatas capítulo 3, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para que no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y esto solo quiero saber de ustedes: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por oír con la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar en la carne. Qué tremendo, Pablo está diciendo esto. Pero si usted mira el 2 Gálatas 2:21, Pablo dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió. O sea, Cristo murió en vano. Si fuera por las cosas que tú haces, si fuera porque tú eres simpático, sí, o porque eres inteligente, o porque tienes mucho carisma, no. Tú no eres salvo por tu carisma, tú no eres salvo porque eres simpático, ni eres salvo porque seas hijo de algún magnate. Tú eres salvo por gracia, tú eres salvo por gracia. Dice Efesios 2:8, somos salvos es por gracia, no por obras, para que nadie venga aquí a chicanear que yo fui salvo porque yo hice. No, tú fuiste salvo porque no te lo merecías. Fuiste salvo porque Cristo te amó hasta el fin de los tiempos, demostrándolo en la cruz del Calvario. Léete Hebreos capítulo 2. ¿Qué dice Hebreos 2, mi amado hermano? Una conversación entre el Padre y el Hijo. Ahí tú vas a ver en Hebreos capítulo 2, más o menos versículo 13, que dice el Hijo del Señor: me presentaría a mis hermanos. ¿A quiénes son mis hermanos? Ustedes. Te declararía, y entre ellos estaba en el cielo, y ese era el plan redentor de un comienzo. Cristo iba a ser el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Esa es la verdad, mi amado hermano. Usted es salvo no por obras, usted no es salvo por simpático, usted es salvo es porque usted creyó en Cristo. O si no, dígame por favor, el ladrón que estuvo allá, el ex ladrón que estuvo colgado al lado de Jesús, ¿qué tiempo tuvo de bajarse de la cruz para hacer buenas obras y ser salvo? Lo único que dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le respondió: ciertamente hoy estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Ahora, los argumentos del diablo, mis amados hermanos, parecen muy convincentes. Ayer estaba viendo una red social que llama Kawaii, bueno, no me acuerdo cómo es la cosa. Esa vaina es una bobada, yo la quité. Y salían un poco, ¿no?, de un señor hablando que los cristianos éramos borregos, que éramos crédulos, que éramos manipulados y esto. Un tipo que ignora y opina sobre cosas que ignora. Eso es como aquel que critica el diezmo. ¿Sabías tú que el que critica el diezmo es porque nunca ha diezmado? Porque aquella persona que ha diezmado ha experimentado la bondad de Dios. Yo lo he visto. Vea, el que no ha diezmado, hermano, diezme. Si usted quiere ver realmente que sus finanzas fluyen, diezme realmente. No es porque le estoy manipulando acá y te dice el pastor está manipulándome. No, diezme. El diezmo es devolución de devolución. Ahí no hay alabanza, ahí no hay adoración en el diezmo. Es una devolución. Es una devolución que tú le haces a Dios. La verdadera adoración es cuando tú diezmas y ofrendas. Porque hay gente que diezma pero no ofrenda, hay gente que ofrenda pero no diezma. Entonces el diablo, ¿qué hace? Saca un poco de predicadores: el diezmo es del Antiguo Testamento, no estamos en el tiempo de la gracia. Entonces, ¿cómo hacen para sostenerse las iglesias? Claro está también que está el otro extremo de algunos ministerios que exageran diciendo: pacta con nosotros y pacta con Dios, y Dios te va a dar un Ferrari, te va a dar una casa no sé dónde, y esto y lo otro. Ese es el otro extremo. Pero son ¿cuántos cuentan con la mano? Yo lo cuento solamente como 2. Y por 2 usted no puede generalizar en todo, pero usted no puede negar el principio de la palabra de Dios acerca de la importancia del diezmo.
Entonces, ¿qué hace el diablo? El diablo se muestra como algo, mira, tú no puedes diezmar hoy, tú no tienes trabajo, estás en la inmunda, no vayas a diezmar, mira, no ofrendes. Ese es el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que cuando tú lo hagas en fe, vas a liberar la economía. Pero la manera en que tú retienes la economía es cuando te niegas a ofrendar y diezmar y sostener un ministerio. Es tu casa, ¿o no? ¿Cuántos saben que está su casa? ¿Cierto? Buenos días. Gloria a Dios. Entonces parece que los argumentos del diablo son convincentes, ¿no? Entonces parece que apuntaran como a un nivel alto de santidad, pareciera como, pero a la larga usted va a darse cuenta que está ridiculizando todos los principios de la palabra de Dios. Entonces esto me lleva a algo interesante a pensar, mis amados hermanos, que lo que va a hacer el diablo va a ser sencillo, va a ser una de dos cosas o las dos. Número uno, va a añadirle a la Biblia, va a añadirle mensaje a la Biblia, ¿cierto? Para tratar de mejorarlo, ¿cierto? Pero realmente no lo va a mejorar, lo va a empobrecer. Entonces vamos a ver que sectas han surgido porque han sacado libros aparte. Por ejemplo, los mormones sacaron su famosísimo libro del Mormón y su libro de fe, ese libro del Mormón mandó la Biblia. Vamos a ver, con todo respeto, la iglesia tradicional, ellos dicen que tienen como autoridad la Biblia, pero no, realmente no es así. Ellos tienen más, son las tradiciones y las bulas que el Papa saca y esto y lo otro, y eso es lo que se sigue más que la Biblia. ¿Entiende eso? Entonces, yo quiero decirles algo, que cuando usted le añade la Biblia realmente está empobreciendo. Cuando usted le dice, como los gálatas que dijeron, no, tienes que guardar el sábado, tienes que dejar de comer rellena, tienes que hacer ciertas cosas, entonces ya estás empobreciendo el evangelio. Porque yo te quiero decir, cuando tú tienes revelación acerca de la cruz del Calvario, tú vas a dar por hecho que Cristo lo hizo completo, lo hizo perfecto. La obra de Cristo es perfecta, y cualquier enseñanza que vulnere la perfección de la obra de la cruz del Calvario ya es una falsa enseñanza, es una falsa doctrina. ¿Aló? Aún en círculos cristianos, perdónenme que se lo diga porque yo lo viví cuando nosotros, digamos, en un tiempo cuando yo no estaba en esta iglesia, porque yo me tuve que congregar en otra iglesia por 2 años, se hacía cierto énfasis en ritos, en ciertos ritos. Y yo quiero decirte, por ejemplo, ayune, hermano, ayune para mover el brazo de Dios, ayune. Y yo te quiero decir, el ayuno nunca va a mover el brazo de Dios, el ayuno te va a mover es a ti. O sea, si tú vas a ayunar es para someter tu carne, no para mover el brazo de Dios. ¿Entiende eso? Y entonces hay gente, cuando una vez hicimos un ayuno acá, cierto amor lindo, no me acuerdo tanto, pero eso fue hace un tiempo, que hubo alguna persona que criticó mucho porque teníamos un ayuno de 2 días. Y uy, eso no es nada, hermano, nosotros ayunábamos 21 días, 41 días, le ganamos a Cristo. Y entonces, ¿qué es esto, hermano? ¿Qué es esto? En realidad está poniendo énfasis o fe es en lo que hace, en una obra, ¿cierto? Y no en la gracia de Dios. Ahora, ¿lo vas a hacer? Hazlo. Pero como dice Cristo, que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Y si vas a ayunar, píntate mejor, arréglate el pelo, échate gel, ¿cierto? Échate perfume, que nadie sepa que estás ayunando. Entonces fíjense cómo la religiosidad es una de las armas que el diablo hace. ¿Para qué? Para controvertir el mensaje del evangelio, para empobrecerlo. Entonces por eso, cuando tú le añades algo a la fe, realmente eso reduce el poder de la fe. Cuando tú le agregas obras o legalismo, ¿cierto? Eso sustrae la gracia. Eso es como, yo no sé cómo explicarlo, pero como un zumo de naranja, ¿cierto? ¿A cuánto les gusta el zumo de naranja? ¿Qué es mejor, un zumo de naranja o un refresco de naranja? El zumo es la pura pulpa de la fruta. Pero ¿qué hace el diablo? Le echa agua. No sé cuántos de ustedes vivieron el tiempo donde compraba uno la leche en cantinas. Y siempre el cuento era que le echaban bueno, aún hoy en día yo creo que sí le siguen echando agua, pero porque uno va, yo tuve la oportunidad de tomar leche recién ordeñada y esa vaina queda manchado el vaso bien y eso es grueso. Y usted toma la leche hoy en día, eso viene deslactosada, desfibrilizada, no sé qué, todo lo ¿cierto? Entonces, ¿qué está tomando? Pura agua. Eso es lo que nos vende el diablo. Y por eso la gente anda desnutrida espiritualmente hablando. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, por eso vamos a ver
que Pablo dice a esta denuncia, dice, hay unos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, pareciera como que son buena gente. Ahora, ¿por qué Pablo escribe esto? Uno dice, pero ¿qué te pasó, Pablito? Estás tan piedro. ¿Qué pasó, Pablito? Bueno, la realidad es que la primera carta que Pablo le hace a los corintios, que en realidad parece que hubieran sido 3, porque hay una carta que se pierde en el camino, no sabemos dónde la dejaron, dónde se perdió esa carta, pero entre la primera carta y la segunda carta hay una carta más. En uno de sus viajes misioneros, Pablo llega a Corinto, ¿cierto? A esta ciudad, y menciona, ellos reciben el evangelio de manera muy pronta, pero pronto al tiempo se da cuenta que ellos empiezan como a ser movidos por las obras de la carne. Entonces vamos a encontrar escándalos, ¿cierto? Entonces empieza el escándalo de que alguien se acostó con la suegra y esto, y tuvieron allá su cuento allá, y entonces que empiezan a murmurar unos hermanos que unos tienen favoritismo, hay sectarismo, y entonces Pablo escribe la primera carta a los Corintios confrontando, le dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Cristo está dividido? ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso yo fui el que morí por ustedes en la cruz? Y entonces empieza a corregir cosas doctrinales que ellos permitieron que se adoptaran en la iglesia. Pero pasa un tiempo después de la primera a la segunda carta, pasan algún tiempo, no sabemos cuántos años, más o menos entre 2 o más años, y entonces resulta que debido a esa primera carta donde Pablo los corrige, pues a nadie le gusta que lo corrijan, ¿sí o no? Dígame cuántos de ustedes les gusta que le estén diciendo la verdad en la cara, ¿cierto? A nosotros nos gusta que lo digan, oye, estás tan bonita, oye, estás chévere, tú sí que eres inteligente, eres una persona tan bacana, ¿cierto? A uno nos gusta que le digan eso, que le digan, eres super nice, super glue, ¿cierto? Eres lo más bacano, lo más fantástico. Pero cuando llega y te confrontan a ti, pues ahí no gusta. Y si la persona es inmadura, ¿qué pasa? Pues va a ponerse brava. Y entonces empezaron a murmurar, ¿cierto? De que Pablo, realmente ¿quién era Pablo? ¿De dónde salió este man? Y aparentemente Pablo tenía un problema, una condición de que tenía como un problema en un ojo. No sabemos qué problema tenía en un ojo, si tenía el ojo blanquito o algo así. Tenía un problema en un ojo, y parece que según los historiadores Pablo tenía joroba. O sea, haga de cuenta como el jorobado de Notre Dame. ¿Alguno ha visto el jorobado de Notre Dame? Algo así. Pablo no era muy simpático, por eso creo que quedó solterón. Y entonces, después de que pasa este tiempo, pues resulta que los corintios empiezan a murmurar, ¿quién es este? ¿De dónde surgió? Pero yo veo este otro pastor, este otro apóstol, este man sí se viste, pero con una gala. Este man no sale de Arturo Calle, este hombre no sale de Gucci, se la pasa comprando ropa en Zara, se la pasa en el centro comercial, y Pablo va a Plaza España a comprar ropa. ¿Quién es este? ¿De dónde surgió? ¿Acaso Pablo anduvo con los 12 apóstoles del Cordero? Y entonces empezaron a poner en tela de juicio el llamado de Pablo, y por eso Pablo tiene que escribir la segunda carta a los Corintios, donde la segunda carta a los Corintios realmente es una defensa del apostolado que recibió Pablo. Entonces, entre eso, Pablo empieza a describir cómo es su vida de apóstol. La vida de apóstol no es con un Ferrari, la vida de apóstol no es con un Toyota, la vida de apóstol no, la vida de apóstol es sufrida, como decía Gina ahorita. Gracias. Sí, es sufrida, hermano. Y entonces por eso hoy nos han vendido la idea de que ser apóstol es estar sobre los pastores. No, porque bíblicamente los ministerios son igual, en el mismo nivel. Quien está arriba de todos nosotros se llama Jesucristo. Pero hoy en día se ha convertido en todo lo contrario. Entonces fíjense que cuando empezamos a dar pie a todo este tipo de cosas, empezamos a empobrecer el mensaje del evangelio. Entonces se empieza a agregar legalismo, se empieza a mantener, se pierde la simplicidad del evangelio, ¿cierto? Entonces por eso Pablo dice, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que disfrazan como apóstoles de Cristo. Ahora fíjense, la primera fue, que la que dije a usted, que fue ¿qué? Complicar. La segunda le hablé, contradecir. Diga conmigo, contradecir. Vea el versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de ¿qué? De luz. O sea, olvídese del escudo de la América de Cali. Olvídese del escudo de la América de Cali, porque el diablo no es así. El diablo se disfraza porque ¿quién era Satanás antes de ser Satanás? ¿Se acuerda usted? ¿Qué dice Ezequiel? ¿Qué dice Isaías 14? ¿Qué dice? Era un querubín, ¿cierto? Era un querubín. Era el que dirigía la alabanza en el cielo.
¿cierto? Era lleno de gracia, o sea, el tipo no era feo, hermano. ¿Ah? Y así mismo, hermano, el diablo, mi amado hermano, quiero decirle que se muestra como un ángel de luz. O sea, el diablo aborrece el mensaje de la cruz del Calvario. Él aborrece. ¿Por qué? Porque el mensaje de la cruz del Calvario es el fin de él. Es como que le ganaron. Eso es como decirle a un argentino el 5-0, ¿cierto? ¿Sí o no? O como decirle ahorita, ¿cómo decía el que jugó ayer? ¿Cómo se llama? Cristiano Ronaldo, hablarle un poquito de cómo perdió. No le va a gustar. Pues al diablo tampoco le gusta que usted le mencione la cruz del Calvario. Entonces Satanás engañó temporalmente a Pedro. Por ejemplo, cuando uno lee Mateo 16:23, ¿se acuerda usted cuando él declara que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, ¿cierto? El Meshaya, ¿cierto? El Cristo, ¿cierto? Pedro declaró eso, pero unos versículos después Jesús le comenta que tiene que ir a Jerusalén a sufrir, y entonces Pedro dice que nunca tal te acontezca. Que nunca tal te acontezca. Eso dice Mateo 16:22. Y entonces Jesús le contesta muy cariñosamente, no a Pedro, sino a lo que está detrás de Pedro. Le dice: quítate delante de mí, Satanás. No es que Pedro sea Satanás. Usted no va a pensar que Pedro es Satanás. Los de Creciendo en Gracia dicen que Pedro era hijo del diablo, por una mala interpretación del texto. Por eso es que llama Creciendo en Desgracia, perdón, Creciendo en Gracia. Tiene que tener cuidado con las sectas, hermano. Ellos niegan las cartas de Pedro, ¿sí? Entonces, porque por este texto bíblico. Entonces, por eso yo quiero decirle, la idea de la religión no es una idea de Dios. La idea de la religión es una idea del diablo para distraer a la gente de no recibir el verdadero mensaje del evangelio. Por eso usted pone a discutir, ve una persona: yo voy a la iglesia tal, nosotros en nuestra iglesia hacemos tal cosa, nosotros en nuestra iglesia somos ungidos, ¿cierto? Y usted se encuentra con los del otro, y esa es la discusión. ¿En dónde está Cristo ahí? ¿En dónde está el mensaje de la cruz? Entonces, por eso discutimos: es que en mi iglesia tenemos 7 equipos de alabanza, tenemos no sé cuánto. Está bien, gloria a Dios, porque tu iglesia, y no todas las iglesias tienen un llamado específico a ciertas áreas. Por ejemplo, hay iglesias que son especializadas en alabanza, y gloria a Dios, y se han desarrollado en esa área. Por ejemplo, yo conozco varias iglesias que son desarrolladísimas en el tema de la alabanza, y hay iglesias que son más desarrolladas en el tema de la oración, ¿o no? Hay iglesias que están más especializadas en la liberación. Por eso echan chukis a la lata, ¿cierto? Y los hermanos sugieres andan con un trapero y un balde por todo arriba y para abajo mientras hay culto, ¿o no? Pero no por eso que la iglesia que no tenga ese llamado, ese don, no quiere decir que sea menos que las demás. Entienda esto. Así como en tu casa, ¿cuántos hijos tienes? No todos los hijos son iguales. No todos los hijos piensan igual. No todos los hijos les gustan los frijoles, ni todos les gusta la guatila. A algunos les gustará otra cosa, ¿sí o no? Pero no por eso dejan de ser tus hijos. Entonces, por eso, mi amado hermano, las religiones, mi amado hermano, dice: haz esto y vivirás. Eso lo decía la ley en el Antiguo Testamento: haz esto y vivirás. Pero Jesús en la gracia dice: consumado es, cree y vivirás. ¿Aló? Entonces, por eso cuando tú rechazas el mensaje de la cruz, ¿cierto? Como algunos están haciendo ver, ¿cierto? Por ejemplo, tú miras esos canales de History Channel, o dice Nat Geo, o no sé, o Discovery Channel, que sacan programas bíblicos, ¿cierto? Supuestamente el evangelio de Judas, el evangelio de Pedro, el evangelio no sé qué. ¿Qué le parece el propósito de ellos? Es ridiculizar el evangelio. Y yo se los conté hace un tiempo. Yo veía un canal como estos y decía, y salieron científicos y empezaron a entrevistar a uno, que al otro, y al arqueólogo y al otro, pero ninguno cristiano. Y entonces empezaron a decir que el hecho de que Israel haya pasado en seco, que el mar de los Juncos se hubiese abierto, eso era absolutamente falso, y que científicamente estaba comprobado que en ciertas épocas del año, y más en esa época, el mar bajaba su marea de tal manera que el agua llegaba solamente hasta los tobillos, y que pues ahí no había ningún milagro, que simplemente pasaron en seco el pueblo. 2 millones de personas pasaron en seco ahí.
Y mucha gente terminó diciendo, uy, sí, de verdad, uy, yo lo creo. Entonces yo le digo, y entonces, ¿cómo hizo para morir todo un ejército en un charquito de agua? Pues hay más milagro, ¿o no? Otros aseguran que cuando se detuvo el sol, ¿se acuerda que se detuvo el sol? Científicamente hablando, es que eso es una, simplemente es un dicho, y vea que científicamente, aún la ciencia ha dicho sí, hubo un momento como que el sol se detuvo. Entonces, muchas cosas vamos a escuchar, amados hermanos, y pareciera como que, digamos, la gente rechaza el mensaje de la cruz porque que le parece muy sangriento. Entonces le digo, hermano, reciba a Cristo en el corazón. Entonces empiezan a leer la Biblia desde Génesis, llegan a Éxodo, pasan por números, pero llegan a Levítico y no, pues esto es mucha sangre y muchas muertes. ¿Y cómo es posible que maten corderitos? Y salen los animalistas, pero ¿cómo? Un corderito, ¿cómo lo sacrifican? Pobrecitos, y esto y lo otro. Pero cuando tú miras el contexto de esto, vas a darte cuenta que para Dios es más importante una vida humana que un animalito, porque el animalito estaba representando esa vida humana. Ahora, es tanto el amor del Señor que Él ya cesó el sacrificio de corderos, de becerros y de palominos, y ahora envió a su propio Hijo a morir en la cruz. Por eso Juan en Juan 1:29 dice, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, la cruz es violenta, mi amado hermano, pero era lo que nosotros merecíamos recibir. Cuando tú miras la cruz, ese castigo que donde ves a Cristo era para ti y para mí, pero Él lo recibió por nosotros, ¿cierto? Algunos himnarios, por ejemplo, uno ve que la alabanza hoy en día ya no contiene nada de mensajes de la cruz, es muy poco. Y en realidad, yo por lo menos me acuerdo del grupo Sion, ¿cierto? ¿Se acuerdan, hermano, del grupo Sion? ¿Cuántos se acuerdan del grupo Sion acá? Aquí tenemos 13 integrantes de los 5 que hubo en aquel tiempo. Y quien no entendía dice, ay no, esa música tan punchín, 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 punchín. No la entendía porque no entendió la letra. Porque es una persona que su oído lo educó fue al ritmo, mas no a la letra. ¿Cierto? Usted tiene que educar su corazón es a la melodía, al mensaje. Entonces por eso, mi amado hermano, ya no hay canciones que contengan sangre de Cristo. Ya no hay canciones que contengan la cruz de Cristo. Entonces, por eso, mi amado hermano, solo el mensaje de la cruz del Calvario es la que lleva al cielo. Entonces, por eso, mi amado hermano, la tercera C se llama controversia. ¿Qué hace el diablo? Escuche el versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, ¿qué hacían los seguidores de Satanás? Vamos a ver, se parecen justos. Dígame si no, los jovencitos de hoy en día que están arriba. Usted va a la universidad y está el chico homosexual, la chica lesbiana, y ellos se muestran muy amables y muy generosos. Claro, buena gente. Entonces, ay, vámonos, venga, yo lo invito a tomarse una. Y yo, no, yo le pago, tranquilo, venga. Y lo escucha, le dice, y entonces lo aconseja. Se muestran como ángeles de luz. Entonces por eso vamos a encontrar que el problema para la iglesia es que la iglesia se volvió legalista, pero el mundo se volvió bondadoso. Y entonces el diablo se disfraza de ángel de luz allí porque es la manera de sustraer gente de la iglesia, es mostrando que el homosexual, perdónenme los homosexuales que me ven, son más buena gente que los cristianos, que las feministas son más buena gente que los cristianos. Y aún dentro de las mismas iglesias hay gente que no es cristiana, que están disfrazados de ángeles de luz. Entonces por eso vamos a ver que hay gente que con sus comentarios causan amargura. ¿Cómo a veces, mi amado hermano, cosas como estas pues controvierten el mensaje de la cruz? Controvierten el mensaje de la cruz. Y el diablo va a hacer parecer más justo, ¿cierto?, a aquel que está haciendo el pecado que a aquel que es cristiano. Si no, miren los medios de comunicación, ¿cómo muestran el cristianismo? Como obsoletos. Nosotros hablamos de la vida, ¿cierto? Ay, pero la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, ella puede abortar así sean 6 meses de embarazo que tenga. ¿A usted le parece justo eso? Sí, pero es que corre peligro mi vida. ¿Y si el niño es producto de una violación? Entonces, ¿usted qué hace? ¿Y si su hija se hubiera violado? Así le preguntaron a este hombre, a Agustín Laje,
que es un pro vida, tremendo argentino, le dijeron, y si una feminista le dijo, y si su hija la hubieran violado, ¿usted qué hace con ella? ¿Sabe qué contestó el hombre? No se dejó espelucar, dijo, sencillo, yo le digo, ten el bebé y yo adopto el bebé. Impresionante. O sea, la vida tiene que superar la muerte. O sea, vamos a encontrar que la gente va a buscar todo tipo de excusas para evadir el evangelio y su forma de vida. Entonces, por eso, mi amado hermano, decía Pablo ahí decía el apóstol Santiago, allá en Santiago 3:14, decía: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pues muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contiendas en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, fíjense que el diablo no va a tratar de presentarse a ti como diablo. Dígame si no es así. Cuando usted lo roban, el mal le dice: yo soy un atracador y vengo a robarlo desde lejos. Usted, cuando si fuera así, uno saldría corriendo, ¿sí o no? Pero los mejores atracadores son los que se visten bien. Yo realmente lo digo sinceramente, yo he visto muy poco indigente que sea atracador, porque usted ya lo ve en la calle, cambia el andén, ¿cierto? Y todo el mundo dice: los indígenas son atracadores. No son atracadores todos. Pero usted puede ver un tipo que viene con corbata y beltería y pum, le saca teme todo lo que tiene, ¿o no? Porque esa es la manera. El diablo va a tratar de engañarnos. Entonces, por eso, mi amado hermano, el diablo va a tratar, número uno, de dividir tu corazón, cuestionar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para conquistarte. ¿Me hago entender? Entonces, por eso usted va a encontrar que donde hay gente que crea disensiones, que crean problemas, chismes y todo, pues sencillamente son personas que son instrumentos del diablo. No son el diablo, pero se prestaron para el diablo. ¿Me entienden? Entonces, cuando los hermanos, por ejemplo, cuando los hermanos se perdonan, como decía Andreita en el testimonio, que se acordaba de una predicación que hicimos hace algunos años, donde hablamos del perdón, y hubo un momento en el que tuvimos el culto y dijimos: hermanos, vamos a tener 10 minutos para que usted llame a esa persona con la cual usted quiere pedirle perdón. Y después de 10 minutos venimos y volvemos a reunirnos, y eso fue tremendo. O sea, que el día hubo una restauración impresionante. Y ese día quedó avergonzado el diablo. ¿Por qué es lo que quiere sembrar el diablo en nosotros? Falta de perdón. ¿Usted qué va a perdonar a esta sinvergüenza? Es el que tiene que pedir perdón, es él. ¿Qué tal esta? No. Esa es la forma en que el diablo opera. Y aún en medio de los cristianos, qué tristeza que los cristianos sean los que más duro le dan a los cristianos. Decía Dante Gebel que los cristianos es el único ejército que mata a sus heridos. Pero no estoy hablando de todos. Por eso, mi amado hermano, cuando usted habla de perdón, cuando usted camine las cosas del Señor, usted va a traer un avivamiento. Cuando usted elimina las disensiones, las contiendas, la crítica. Vea, hermano, ¿cuántos saben que esta iglesia no es perfecta? ¿Sí o no? Por ahí escucho que algunos de ustedes han hablado mal de nosotros. Eso llegan rápido los chismes acá, ya, eso rapidito. Si sabe, pastor, fulanito de tal está diciendo cosas de usted. Sí, así pasa en todas las iglesias. Si hablaron mal de Cristo, ¿por qué no van a hablar de este servidor? Entonces, ¿qué pasa cuando esa persona, usted sabe que está hablando mal de su iglesia, de sus pastores? Pues es un instrumento del diablo. ¿Cuál es el propósito? El diablo sí lo tiene claro, pero la persona no lo sabe, porque el diablo está utilizando el orgullo de esa persona. Entonces, por eso, mi amado hermano, usted tiene que aprender a reconocer el diablo, aún con personas que aparentemente son buena gente. Cuidado con esos, son más peligrosos, como decía Humberto, un compañero mío, Humberto Montoya, que murió en el 2016, me decía una vez: Señor, cuídame de mis amigos, porque de mis enemigos me cuido yo. Me causaba una gracia escucharlo decir, porque claro, usted es una persona que supuestamente es amiga, la tiene ahí al lado, es una persona que le está diciendo: ay, me cae súper bien, pero por detrás te está haciendo mal, ¿cierto? Ten cuidado con eso, porque esos son más peligrosos, ¿cierto? Ese sí. Y entonces, por eso, mi amado hermano, cuando usted tenga ese problema, usted tiene que identificar. Segundo, resista al diablo en oración.
resístalo en fe. Cuando usted se encuentre con una persona que está siendo utilizada por el diablo, usted no permita prestar sus oídos, porque tanto el que habla como el que presta sus oídos se hace cómplice de lo que el diablo quiere hacer en su iglesia, en su casa, en su familia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llévelo a la cruz. Allí en la cruz Cristo derrotó a Satanás, ¿cierto? Una vez y para siempre. Y entonces por eso yo quiero decirle, hay algo interesante, y es que Dios siempre sacará a la luz todo lo que esté oculto. Ahí estará. Entonces, por eso, mi amado hermano, una de las cosas que hace Dios es sacar a la luz al diablo y exponerlo públicamente. Y ojalá que nunca estemos allí nosotros. Nosotros tenemos que regocijarnos y burlarnos en la cara del diablo cuando vengan esas cosas, ¿cierto? Cuando vengan a hablar mal de tu marido, ¿cierto? Yo vi a su esposo, yo lo vi tan raro, lo vi por allá con otra mujer, iban de gancho. Y así como que le cuentan a uno como con sátira y le agregan levadura y como si fuera una película. Y entonces le dijeron, sí, esa es la mamá. Sí, iba con la mamá, ¿cierto? Sí. O a veces yo voy a veces de gancho con mi hija Brenda por el centro comercial y la gente queda mirando, uy, este es un, ¿cómo se llama? Sugar Daddy. Sugar Daddy, ¿cierto? Dijo, no soy ningún sugar daddy, soy el papá de la niña. Sí, porque es que ya todo eso sí se dan cuenta cómo controvierten. Yo les decía el otro día que a mí me parece bonito cuando los hijos se besan con los papás. Yo con mi papá tenía 82 años cuando partió a la presencia del Señor, y hasta el último minuto nos saludamos de beso. Y no éramos gays, éramos hijo, papá, pero el mundo nos quería mostrar como algo diferente. Entonces fíjense cómo nos están cuadrando el cerebro y nuestra manera de pensar de manera diferente. Ojo con lo que vemos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. Alguien decía que cuando yo se me quedó el celular en la casa, gracias a Dios, se me quedó el celular. Y eso es tenaz, fatal. Pero usted se da cuenta que cuando usted compra un celular, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que hace cuando compra el celular? Este dice, lo desempaco. Bueno, después de que lo desempaque, ¿qué hace? Y después para llevarlo al trabajo, ¿qué hace? Va al sitio y le compra un forro. Le compra una pantalla protectora. Bueno, es que vidrio templado, que no le veo nada de templado, ¿cierto? Templado para cortarlo a uno. Pero ¿qué hace? ¿Usted cuida su celular? ¿O no? ¿Lo cuida? Somos muy rápidos para cuidar el celular, y yo no sé para qué comprar un celular tan lujoso, porque hay unos celulares que vienen plateados, dorados, con unos detalles biselados y todo, y si usted le va a comprar forro, no la va a poder nunca disfrutar de sus terminados. Pero le compramos el forro, ¿por qué? Porque si se llega a caer, ¿qué pasa? Yo entiendo, si su corazón es más hermoso que un celular, ¿por qué no le compramos un forro llamado Jesucristo? De hecho, ya Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y entonces el diablo siempre se va a mostrar como un ángel de luz. Quítese la cabeza que el diablo es rojo, ¿lo oyó? Quítese la cabeza que tiene cuernos, que tiene rabo, que tiene nariz aguileña y que tiene barba. No, el diablo se muestra como un ángel de luz. Qué bárbaro, ¿no? Hola, buenas tardes, querido pastor. Dios te bendiga grandemente. Me da un placer saludarte, que el Señor te continúe bendiciendo mucho, mucho, mucho. Espero que estés bien. Me alegra mucho esos 9 años de aniversario que has estado ahí en el pastorado en la iglesia. Quería darte unas palabras, ¿sí?, de ánimo, ¿sí?, de bendición, porque has sido un pastor de bendición, no solamente para mí, sino también para muchas personas, ¿sí? Entonces algo que yo agradezco mucho es, gracias por apoyarme todo ese tiempo que estuve allá en cautiverio. Te doy las gracias porque fuiste una de las personas que me fuiste a visitar, fuiste una de las personas que me diste ánimo. Te doy las gracias y que el Señor te continúe bendiciendo. Te amo en el amor de Cristo. Espero que cada día más el Señor te bendiga grandemente. Yo tengo una palabra que el Señor me regala para ti en este día, que está en Éxodo capítulo 33, versículo 10. Y él contestó: He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo,
Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Amén. Entonces, pastor, yo te quería, el Señor por medio mío te quería regalar esta promesa, ¿sí? Que yo sé que aún quizás ya la has recibido, pero también te la quiero recordar en el día de hoy, ¿sí? Porque yo sé que el Señor está haciendo y va a continuar haciendo muchas cosas en tu vida. Que Dios te bendiga grandemente. Me da mucha alegría que estés bien. Gracias por invitarme, gracias por animarme. Me da mucha felicidad cuando hablo contigo, ¿sí? Es una risa por todo lado. Dios te bendiga grandemente, pastor, y en esta vez no puedo utilizar la voz que siempre utilizo para que no reconozcas. Dios te bendiga, pastor, te amo en el amor de Cristo, y que el Señor te siga bendiciendo, que el Señor te siga prosperando, que el Señor te siga dando abundancia espiritual, que el Espíritu Santo de Dios te siga guiando, que el Señor te guíe con su presencia, y que cada día más esa iglesia pueda ser concertada en el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, te doy las gracias por todo. Dios te bendiga. Bendigo tu ministerio, tu familia y todo el propósito de Dios que tiene contigo. Amén. Dios te bendiga, pastor. Gracias.